Bienvenidos a Radio Sefarad, estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Según Israel, el operativo contra terroristas en un hospital se saldó con la muerte de 19 miembros de Hamás y ningún civil. El primer ministro israelí Netanyahu se recupera tras una exitosa cirugía de extirpación de próstata. Los ministros del gobierno israelí critican la decisión del fiscal general de solicitar una investigación sobre la esposa de Netanyahu. Muere a los 100 años de edad el expresidente estadounidense Jimmy Carter, del que su homólogo israelí destaca su profundo compromiso con la construcción de la paz entre las naciones. La aerolínea El Al suspende todos sus vuelos a Moscú durante una semana. Estos son los titulares del informativo que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Comenzamos por la primera noticia. El ejército israelí declaró el domingo último que en una redada militar completada el sábado en el hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza habían muerto 19 terroristas, sin víctimas civiles conocidas, después de que las autoridades sanitarias dirigidas por Hamás afirmaran previamente, y algunos medios internacionales también lo hicieran, que 50 personas habían muerto, incluido personal del hospital. Según el informe, dicho hospital era el último bastión de Hamás en la ciudad gazatí de Jabalía, después de que cientos de agentes terroristas utilizaran la instalación médica como refugio para los ataques a israelíes. La fuente israelí también señaló que de los 940 palestinos que pasaron por un puesto de control militar fuera del hospital, 240 fueron detenidos por ser presuntos miembros de grupos terroristas. En total, unos 600 civiles y otros 95 pacientes, cuidadores y personal médico fueron evacuados del mencionado hospital. De los 240 agentes terroristas, al menos 15 participaron en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que dio inicio a la guerra en curso. Se considera que varios otros son comandantes destacados de los grupos terroristas Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Algunos de los terroristas se hicieron pasar por personal médico y pacientes, y otros intentaron marcharse en camillas y ambulancias. De un primer grupo de 21 pacientes que salieron del hospital, el ejército afirmó que 13 resultaron ser sospechosos de ser terroristas. También fue detenido el director del hospital, al que las fuerzas de defensa de Israel consideran sospechoso de ser un miembro de Hamás. Antes de lanzar la operación, el ejército permitió la evacuación de 350 pacientes, cuidadores y personal médico a otros hospitales. 2 células de Hamás intentaron huir del hospital y fueron eliminadas en ataques con drones. Bueno, este es uno de los principales operativos que han tenido lugar en los últimos meses en la Franja de Gaza. Este hospital había sido, objeto de una incursión del ejército israelí ya hacía muchos meses, pero se tenía constancia de que nuevamente habían penetrado los miembros de Hamás y de Yihad Islámica en este hospital, donde por una parte sí se atendían a los pacientes, pero por otra parte pues se encubrían las acciones terroristas de este grupo. Es un operativo muy importante y también sirve de espejo de alguna manera de lo que es el tema informativo sobre esta guerra, que ya se prolonga durante más de un año y en el cual pues la mayoría de las fuentes de información, por lo menos en España, daban como segura la cifra de los 50 muertos civiles, etcétera, etcétera, cuando en realidad pues según informa Israel no se tiene constancia de ninguno muerto, ningún civil muerto. En todo caso, lo que sí hay son 19 terroristas muertos en estas instalaciones y otras 240 personas detenidas por sospechas de pertenecer a grupos armados. Muchos de ellos estaban huyendo del hospital, disfrazados o encubiertos en otro de los supuestos disfraces que las televisiones en España pues nunca dan como supuestos, sino que afirman que estos eran enfermos que estaban desalojándose en camillas o en ambulancias, pero en la realidad muchos de ellos llevaban a dirigentes terroristas que estaban saliendo del lugar incluso con sus armas. Así que bueno, esto ha sido un operativo
muy importante, de los más importantes que han tenido lugar en la Franja de Gaza en estos últimos días. Así que, bueno, también hay que desmentir esa noticia que ha salido en muchos medios, en que era el último hospital que estaba en funcionamiento. En realidad, incluso el ejército preparó a otro hospital cercano, que es el Hospital Indonesio de la Franja de Gaza, para que estuviera en condiciones de acoger a los que ellos iban a decirles que se marchen, evacuar de este hospital Kamal Adwan. Dieron todas las advertencias con el tiempo correspondiente para que los enfermos fueran evacuados, también el personal médico. Claro que pasaron por un control, porque como dijimos, se han detectado que algunos de ellos o muchos de ellos eran terroristas que venían, se querían, digamos, disfrazar dentro de ese sistema de evacuación. Claro, de ese contingente de gente que fue trasladado, ¿no? Que fue trasladado especialmente al hospital indonesio, y por lo tanto hay otros hospitales que están funcionando en la Franja de Gaza y no es una noticia cierta, pero claro, nosotros lo desmentimos, pero esto los canales de televisión y las agencias informativas no se preocupan tampoco de desmentirlos. Y si ya lo hacen en un horario menos importante dentro del orden de las noticias, y generalmente también esto no tiene impacto en la audiencia, que en principio está convencida de que, bueno, lo primero que le dijeron, aunque sea falso, es lo verdadero, ¿no? Y esto también se puede extrapolar al número de cifras mortales y que se siguen dando sobre la Franja de Gaza, que ya han llegado a 45.000, y que, bueno, Israel sigue sosteniendo que de momento, según sus propias cifras, 19.000 eran combatientes, eran terroristas armados, y la cifra esta de 44.000 o 45.000 la ha puesto en duda la propia Agencia de Naciones Unidas, con lo cual también suman a esta cifra de muertos como si fueran muertos en combate, los muertos naturales, porque todos los años en todas partes se muere gente de vieja o por enfermedades que son incurables, etcétera, etcétera. Y el resto muchas veces de hombres que son combatientes pues se disimulan, se cambian las fechas y se cambian las edades para que se conviertan en mujeres o en niños, y con esto pues se desvirtúa realmente el balance que hay entre los muertos, digamos, en situaciones de combate y los civiles, que desgraciadamente, los haylos, porque ya sabemos esta técnica de escudarse detrás de la población civil que ha aplicado Hamás durante casi 20 años. Continuamos hablándoles de Benjamin Netanyahu, que ya estaba despierto y recuperándose después de una exitosa cirugía de extirpación de próstata en el Centro Médico Hadassah en Jerusalén. Esto es lo que afirmó su oficina en un comunicado el domingo por la noche, agregando que ya había sido trasladado a una sala de recuperación subterránea y fortificada. Se espera que pase varios días en dicha sala, en medio de temores de que pueda ser blanco de ataques con cohetes o misiles. El ministro de Justicia, Yarif Levin, ocupó temporalmente el cargo de primer ministro interino durante el procedimiento y la anestesia, y el ministro de Defensa, Israel Katz, estaba autorizado a convocar al gabinete de seguridad si fuera necesario. A sus 75 años, Netanyahu se encuentra entre los líderes mundiales de mayor edad, incluido el presidente estadounidense Joe Biden, de 82, el presidente electo Donald Trump, de 78 años, el presidente brasileño Lula da Silva, de 79, y el Papa Francisco, de 88 años, quienes han sido objeto de escrutinio por su edad y problemas de salud. En marzo de este año, el primer ministro israelí fue sometido a anestesia total para ser operado de una hernia. Ese mismo mes, perdió varios días de trabajo tras contraer una gripe. El año pasado, Netanyahu se sometió a una cirugía para que le colocaran un marcapasos tras sufrir un bloqueo cardíaco transitorio. La operación se realizó una semana después de que lo hospitalizaran, por lo que en ese momento se dijo que era deshidratación. El abogado defensor de
de Netanyahu solicitó el domingo que el Tribunal de Distrito de Jerusalén cancele las audiencias en las que el primer ministro tenía previsto dar testimonio en su juicio de defensa penal esta semana, a lo que el citado tribunal accedió rápidamente y añadió que se espera que las audiencias se reanuden la próxima semana, el lunes 6 de enero, y deseó al primer ministro una recuperación completa. Bueno, y nosotros también le deseamos, como cualquier persona que pasa por un trance médico, que se recupere lo antes posible y que pueda asistir y seguir aclarando la situación por la que es acusado en los tribunales. Pero esto, claro, en otro país quizás no sería tan noticia, pero estamos hablando de un país que está atacado en muchos frentes y en una guerra que, a pesar de que ha mejorado la situación en las últimas semanas, sigue estando presente, y basta con recordar los ataques reiterados de los hutíes desde el Yemen hacia territorio israelí que no han cesado. Los ministros del gobierno israelí reaccionan con furia a la decisión del fiscal general de pedir una investigación sobre Sara Netanyahu, la esposa del primer ministro, acusada de haber interferido indebidamente en el juicio por corrupción de su marido, y reiteran su petición de que la fiscal general sea destituida. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, dijo que aquellos que persiguen a los ministros del gobierno y a sus familias de manera política no pueden seguir sirviendo como fiscal general, y agregó que el tema de despedirla, una medida que ha estado impulsando durante meses, no surgió en la reciente reunión del gabinete por varias razones extrañas. El ministro de Justicia, Yariv Levin, criticó a la Fiscalía del Estado por abrir investigaciones debido a chismes televisivos y se burló de la fiscal general por la aplicación extrema y selectiva de la ley, lo cual es un delito. El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, dijo que la fiscal general Gali Bajaraf Miara está intentando desesperadamente evitar su destitución, acusándola de servir como líder de la oposición en lugar de una profesional y exigiéndole que se vaya a casa. Bueno, cuando uno ve las noticias sobre el fiscal del Estado, o sea, el equivalente en Israel al fiscal del Estado en España, vemos que la situación es completamente opuesta. Es decir, aquí en España todos los partidos de la oposición acusan al fiscal general de estar al servicio del gobierno, y porque es un puesto designado por el gobierno. En cambio, en Israel, pues la Fiscalía General no es designada por el gobierno, sino por el órgano judicial. Y entonces, con esto se consigue, evidentemente, una mayor independencia general que dentro de la coalición se interpreta como un complot contra el gobierno, que eso, bueno, habría que examinarlo, pero no es el primer caso en el que el gobierno de Netanyahu o los miembros del gobierno de Netanyahu acusan al fiscal general de turno de estar en contra del gobierno. También lo estaba, según estas acusaciones, el anterior fiscal general, que es el que decidió actuar para acusar al primer ministro en las 4 causas en las que está pendiente de juicio y que se reanudarán en cuanto supere estos problemas de salud que ha tenido esta semana. Seguimos en Israel, pero para hablarles de la muerte de Jimmy Carter. El presidente israelí Isaac Herzog elogió al expresidente estadounidense Carter, quien falleció el domingo a los 100 años de edad. Carter negoció el histórico acuerdo de paz entre Israel y Egipto, pero se ganó el estatus de paria en algunos sectores de la comunidad judía por sus críticas a Israel. Jimmy Carter gobernó durante un solo mandato, durante el que negoció los históricos acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto en 1978. Tras su salida de la Casa Blanca, se volvió cada vez más crítico con Israel, especialmente a partir de la publicación en 2006 de su libro Palestina, Paz,
no apartheid, que algunos llegaron a tildar de antisemita. El primer ministro Benjamin Netanyahu deliberadamente no se reunió con Carter durante el viaje del expresidente a Israel en 2015. Carter, a su vez, dijo a la prensa que una solución de 2 estados estaba casi fuera de alcance mientras Netanyahu permaneciera en el poder, al tiempo que afirmaba que Hamás, el grupo terrorista palestino, estaba interesado en la paz. Carter fue un temprano y ferviente defensor de los derechos de los judíos soviéticos. En 1978, Jimmy Carter también sentó las bases para el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos con la creación de la Comisión Presidencial sobre el Holocausto presidida por Elie Wiesel. Su presidencia estuvo marcada por problemas de la economía y la crisis de los rehenes en Irán, en la que 52 estadounidenses fueron retenidos por estudiantes iraníes durante 444 días, lo que conllevó que no fuera reelecto en 1980, pasando la presidencia al republicano Ronald Reagan. Sí, justamente estos días se cumplen más de 444 días con los secuestrados israelíes en la Franja de Gaza. Esto se había recordado hace poco, sin que se mencionara el tema de los secuestrados en Irán y que tuvo que afrontar Jimmy Carter. Recordemos también que hubo un intento de liberarlos que fracasó estrepitosamente, un operativo militar muy mal planificado y bueno, Jimmy Carter ha sido un personaje muy polémico, porque por una parte, respecto al tema de Israel y los judíos, pues ha tenido cosas muy positivas. Estaban mencionando lo del Museo del Holocausto, los acuerdos de Camp David en el 78, pero una vez que dejó el gobierno, y recordemos que lo dejó justamente en 1980 cuando gana Ronald Reagan, y Estados Unidos vira de 180 grados su política exterior, ¿no? Es decir, Jimmy Carter no solamente se enfrentó al tema de los secuestrados en Irán, sino que en su momento hizo muy poco por frenar lo que estaba pasando en Irán. Y ya los que tenemos unos años recordamos que que la postura de Ronald Reagan en los 80 fue completamente diferente a la del gobierno de Carter, que solamente estuvo un mandato, ¿no? En eso es el último que estuvo solamente un mandato hasta la elección de Biden hace 4 años. Entonces es un personaje que por una parte decimos eso estaba con el tema del recuerdo del Holocausto, la liberación de los judíos de la Unión Soviética e incluso los acuerdos de Camp David del 78, que fueron los primeros acuerdos de paz que firmó Israel con Sadat y con Begin como líderes, ¿no? Luego Sadat fue asesinado, el tema no fue tan sencillo, pero que fue un primer paso muy importante. Pero a partir de los años 2000, ya estamos hablando de más de 20 años después de que dejara el gobierno, pues empezó a tener un discurso realmente problemático, por no tildarlo directamente de antisemita, porque uno puede decir, bueno, primero que el libro de 2006 lo tituló Palestina, Paz, no Apartheid, que es una palabra totalmente que no pertenece a este conflicto. Ya lo hemos hablado tantísimas veces, pero evidentemente el tema del apartheid no estaba en la ideología de ningún presidente o expresidente de Estados Unidos hasta ese entonces, y creo que desde entonces nadie la ha defendido con tanto fervor, digamos. Pero lo más asombroso, si lo miramos desde la perspectiva actual, es decir, que él estaba ahí, dale que te pego, diciendo que jamás estaba interesado en la paz. Sí, que había que tenerlo en cuenta como un actor fundamental para lograr acuerdos. Claro, sí. Bueno, hemos visto lo que ha pasado, hemos visto lo que es Hamás, no solamente en ese momento, sino lo que ahora mismo vamos conociendo y cuáles eran los planes de Hamás, y que Hamás nunca tuvo la intención de una solución de 2 estados.
Entonces uno se pregunta quién era Jimmy Carter, ¿no? Porque también tenía otro papel simbólico como expresidente de Estados Unidos y como, digamos, como árbitro en elecciones y en gobiernos muy problemáticos del mundo. Él se presentaba con su fundación a decir que las elecciones habían sido limpias y bueno, de todo ese legado tan problemático, yo digo que tiene un, entre comillas, digno sucesor con nuestro ex Zapatero, que también está tratando de jugar a exactamente lo mismo con el régimen cubano, con otros regímenes como el venezolano, etcétera, etcétera. Es decir, de que de pronto estamos hablando de unos personajes que por una parte tienen un discurso que suena a progresista y por otra parte pues tienen unas actitudes que, como decimos o decíamos, pues rayan y a veces sobrerrayan el antisemitismo. Vamos con la última noticia de este informativo. La aerolínea insignia de Israel, se lo contábamos en titulares, El Al, ha suspendido todos sus vuelos desde Tel Aviv a Moscú para esta semana, citando acontecimientos en el espacio aéreo de Rusia y declarando que durante la semana se realizará una nueva evaluación de la situación para decidir si se reanuda la ruta. La medida se produce después de que algunos funcionarios dijeran que un vuelo de Azerbaijan Airlines, que se estrelló en Kazajstán el pasado 25 de diciembre, fue derribado por un sistema de defensa aérea ruso. Bueno, y no solamente que lo han dicho algunos funcionarios o expertos, sino que Putin ha salido no a desmentirlo, sino a suavizar el impacto que esto pudiera tener, diciendo que, bueno, como que no fue intencional, pero evidentemente esta fue obra de la artillería rusa y esta vez tuvo que decirlo porque sucedió en territorio ruso y con vuelos en los que había pues a pasajeros que iban a zonas de Chechenia y aunque provenían de Azerbaiyán, que no siempre que no es hoy día un aliado de Putin, pues la situación era muy tensa. Así que bueno, no creo que esto afecte a largo plazo a la conexión del Al en Rusia, porque es una de las rutas aéreas más activas que tiene el Al. No es una ruta turística, pero es una ruta de contacto. Hay siempre un contacto bastante estrecho entre la población rusa que vive en Israel desde hace 30 o 40 años y la población rusa que sigue viviendo en Rusia, y la población judía. Uh-huh. Así que bueno, simplemente queríamos mostrar esto, ¿no? De que incluso un gobierno como el de Netanyahu, que está bastante cercano en cuanto al gobierno de Putin respecto a otros gobiernos de Europa, por ejemplo, pues incluso en esta situación, pues en Israel prefieren, por lo menos durante un tiempo, no volar a Rusia, esperar a ver qué pasa y que le den mayores garantías de que esto no va a volver a pasar. Porque si pasó con este vuelo, pues podría pasar perfectamente con el vuelo de cualquier aerolínea. Así terminamos este informativo, según cuando nos escuchen, quizá el último de 2024. No, seguro, casi seguro. Sí, les agradecemos mucho que hayan elegido Radio Sefarad para informarse durante este año y les esperamos en los próximos espacios informativos, deseándoles lo mejor para este nuevo año civil 2025. Amén. Jorge.